Cuando recibimos, somos reconocidos por nuestra comunidad. Cuando vivimos en escasez, nos puede pasar la experiencia de Job. ¿Qué pecado tendrá el pastor Rivero? ¿Qué habrá hecho el pastor Rivero? ¿Por qué Dios lo está tratando así? Perdone, amigo. ¿Por qué Dios lo está tratando así? Es todo lo contrario. Hermanos, pero cuán difícil es decir, lo que Dios no nos da es prueba del amor de Jehová. Lo que Dios no nos da. Si el ser humano entra en conflicto con Dios por algún asunto particular, es cuando Dios no le otorga lo que su corazón anhela. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me das lo que yo pido? Dios no existe. Me alejo de Él. Lo omito. Ahora, hermanos, el asunto es más delicado todavía. Hay cosas que no se nos da o que un padre no da porque sabe que le va a hacer daño a su hijo. No estoy hablando de eso. Ese no es el tema de esta noche. Por lógica, un padre no entrega a su hijo lo que le hace daño. Por ejemplo, tu niño tiene 2, 3 años, descubre un cuchillo. ¿Tú vas a permitir que él juegue con el cuchillo? Por supuesto que no. Un padre sabio sabe que no va a dar a su hijo algo que le hace daño. Al final, la criatura comprende esta realidad. Yo era un pastor joven en cierto lugar del mundo. Y una vez la tesorera de la iglesia me dijo: pastor, ayúdeme. Un pastor joven, inexperto. Mi hijo va a cumplir 15 años dentro de 2 meses. Y me ha pedido que le regale una motocicleta. ¿Qué piensa usted, pastor? ¿Yo debo regalársela? Ella era una mujer viuda. Le dije: hermana Dorita, yo no voy a tomar la decisión por ti. Tú tienes que tomarla, pero si fuera mi hijo, yo no le regalaría una motocicleta. Algunos jóvenes se van a enojar conmigo hoy. Pero esa es una herramienta que debe ser usada por personas que tienen cierto nivel de madurez emocional. Si tú pones eso en manos de un muchacho de 14 años, mi esposa dice: vaya ahorrando para el cajón. La hermana Dorita tomó la decisión de no comprarle la moto. Y el muchacho comenzó a viajar en moto con los amigos del colegio que tenían moto. Se accidentó y hoy tiene 45 años y es cuadrapléjico. No estoy hablando de lo que Dios no te da porque sabe que te va a hacer daño. Esa es una actitud congruente, lógica. Yo voy a hablar esta noche de cuando Dios dice no a sueños nobles. Eso es lo más complejo. A deseos altruistas del corazón humano. Por ejemplo, eres una jovencita que ya tiene cierta edad, quieres casarte, quieres formar una familia, pero no hay una pareja para ti. No hay una pareja para ti. ¿Saben, hermanos, que hoy ese es un problema vital en nuestra iglesia? Y tú oras y le pides a Dios un compañero. La mejor
matrimonial de la iglesia son nuestros colegios, así que aprovechen ahora. Y le pides un compañero y doblas tus rodillas y lloras. Yo no quiero quedarme sola, Señor, dame un compañero. Pero ya tienes 40 años y el compañero no vino. No vino. Es impresionante que en muchas de nuestras instituciones de iglesia hay tanta dama sola. Y sabes, se vive una tragedia interna. Se vive una tragedia interna. Ayer alguien me dijo algo que tocó mi corazón. Voy a comentar algo cortito porque sé que nadie va a poder identificar. Me senté al lado de una persona y esa persona me dijo: yo no creo, pastor, que es una coincidencia que hoy se haya sentado junto a mi lado. Y comenzó a abrirme su corazón y a contarme su experiencia. Sufría de una soledad profunda en su vida. Y entonces esa persona se cuestiona: Señor, tú creaste el hogar como una institución social básica para que los seres humanos se desarrollen personal y colectivamente. Yo no puedo concebir la felicidad completa fuera del círculo de la familia. Y el que te dice eso no sabe lo que dice. Señor, es un sueño noble. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te pongo otro ejemplo. Una linda pareja de esposos sueña con hijos, hacen su tarea. Qué linda tarea, ¿no? Pero los hijos no llegan. No llegan. Y van de especialista en especialista y los hijos no llegan. ¿Cuántas personas no han venido donde mi esposa y donde este servidor? Pastor, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios nos dice no? Cuando Dios dice no a un sueño noble. Les pongo un ejemplo más denominacional, difícil. No se van a enojar conmigo. Si se enojan igual, tienen doble tarea. Además, dentro de una semana yo me voy. Una vez me tocó estar en un congreso pastoral en cierto lugar. Y me tocó compartir la pieza con un compañero pastor. Y como la tercera noche, yo era parte del cuerpo administrativo de ese lugar en ese país. Y el pastor era un pastor de iglesia. Y el pastor me dice una noche: pastor, ¿sabe? Mi sueño siempre ha sido ser presidente de misión. ¿Un sueño noble? Depende de la motivación. Si la motivación es el servicio, es un sueño noble. Si la motivación es reconocimiento, estás equivocado. Pero pastor, nunca he podido ser presidente de misión. Y ya tengo 35 años de servicio. Pastor, ¿por qué no? Les voy a abrir más mi corazón. Conozco a personas que viven con amargura en su alma por años, porque Dios les dijo no a algún sueño particular que tenían en su vida y que era un sueño noble. Cuando Dios dice no, no es fácil responder esta pregunta.
Porque responder esta pregunta es entrar en los designios de Dios. Pero vamos a aproximarnos a una respuesta, una aproximación solamente a través de un episodio de la vida de David, un héroe de Dios, un santo pecador. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, el capítulo 7, los versículos 1 al 3. Segundo de Samuel 7, 1 al 3. Vamos a leer este pasaje como cada noche, de manera antifonal. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y yo leo el 3. ¿Estamos listos? Las Biblias abiertas. A mi esposa y a mí nos gusta escuchar el ruido de las Biblias abiertas. ¿Listo? Segundo de Samuel 7, 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hasta allí nomás, hasta el verso 3. Hermanos queridos, este es un episodio particular en la vida de David. David está disfrutando en estos momentos de un rato de quietud. Algo extraño en la agitada vida de este guerrero de Dios. Algo extraño. En primer lugar, el relato bíblico me dice que está disfrutando de un descanso nacional. No hay aprestos de guerra, no hay ejércitos invasores, no se están preparando para expandir el territorio del pueblo de Dios. Los gigantes se han detenido, porque saben, con David pasó algo interesante. Después de vencer a Goliat, todos los gigantes del mundo conocido querían enfrentarse con David. Yo no soy adventista de cuna. Y cuando era un chiquillo de 12 años me encantaba una serie de televisión llamada El Tejano. Era el pistolero más rápido del oeste. Pero cada vez que vencía a otro pistolero, nuevos venían porque querían arrebatarle la gloria. Muchos gigantes quisieron arrebatar la gloria de que David había derrotado a Goliat. La casa de Saúl prácticamente había desaparecido del planeta. Así que él tenía descanso nacional. Tenía descanso familiar. Hermanos, la familia de David vivió experiencias terribles. Violaciones, estupro, asesinato. Pero ahora disfrutaba de un cuarto de hora. Estaba sentado en una poltrona, en la sala de su casa. La mayoría de sus esposas tejían juntas, riéndose. Una de ellas estaba junto a él, él le rascaba la rodilla. Un siervo o una sierva con una hoja de palmera abanicaba el aire. Y en la chimenea del fondo había un letrero que decía Shalom. Descanso nacional. Descanso familiar.
un momento de reposo, tenía descanso financiero. La vida de David fue terrible. Él, siendo un muchachito, fue un seminómada, porque todos sus hermanos pertenecían al ejército de Saúl. Así que el pastorcito de las ovejas de esta familia era David. Y David tenía que deambular con su rebaño para encontrar hierba buena. De los 13 a los 30 años fue un perseguido de Saúl. Desde los 17 a los 30 años. 13 años que vivió en cuevas. El ungido de Dios. Porque la persona que ostentaba el poder en su momento lo persiguió incansablemente. Impresionante. Y él estuvo viviendo en cuevas. Asalto de mata. Pero ahora está en el palacio. Tiene un hermoso palacio, un lindo palacio. Las canteras venían de Asiria, los cedros del Líbano, el piso de mármol. Me imagino que tenía un vaso de jugo de uvas enorme, enorme. Y allí, disfrutando de las comodidades del palacio, David experimenta un sentir noble, profundamente noble. Él se sintió terriblemente mal de que él vivía de esa manera y el arca de Dios moraba bajo un cuero viejo y sucio. Qué lindo, ¿no? El joven que hizo la presentación esta noche dio una frase que se expresa varias veces sobre David. Un hombre de acuerdo a su corazón. Y cuando esa frase se expresa, la gente piensa en Betsabé y Urías. Así son nuestros pensamientos. ¿Sabes tú que los expertos en la conducta humana señalan que el 60 al 70 de tus pensamientos diarios son negativos? De eso vamos a hablar el miércoles. Pero aquí hay un ejemplo maravilloso de por qué David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Yo estoy en un palacio y mi Dios en una pocilga. No puede ser. Yo voy a construir una casa para mi Dios, una casa maravillosa para mi Dios, una casa que trascienda todas las posibilidades de la comprensión humana. ¿Un sueño noble? Depende de la motivación. Dejé mi país hace pocos días en un conflicto terrible, muchas obras, muchas cosas, mucho progreso físico, pero mayor número de contratos, mayor número de coimas. Si la motivación es esa, terrible. Si la motivación era que todo el mundo sepa que este fue el templo de David, que este es el templo que yo erigí. Si la motivación era que su nombre permanezca en el tiempo y que sea reconocido, el hecho, el acto no tenía valor. Pero la motivación de David es noble. Él no podía vivir en un palacio y que Dios viva bajo una carpa vieja, arrugada y sucia. Y cuando ese deseo viene a su corazón, David llama a su amigo y confidente, al profeta Natán, y le dice: Natán, mi corazón desea hacer un templo para mi Dios. Y Natán le dice: haz lo que quieras, porque Jehová está contigo. Voy a meterme en un problemita esta noche.
¿Sabes que los profetas también se equivocan? ¡Por supuesto! Ser profeta es un ministerio que proviene de un don. El profeta no está vestido de impecabilidad. Es un héroe de Dios y puede ser también un santo pecador. Natán se equivocó, Moisés se equivocó, Juan se equivocó. No voy a decir lo que iba a decir, porque esto requiere todo un trasfondo teológico. Pero solo te pregunto, ¿Helen White se equivocó? ¿Se equivocó? No voy a responder. Si los alumnos de teología me invitan, ahí les respondo. Pero los profetas pueden equivocarse. No equivocarse en el proceso de transmisión de la revelación divina, porque el Espíritu de Dios protege el proceso. Pero pueden equivocarse al dar una opinión personal, al orientarte, al dirigir a su familia, al conducir a sus hijos. Natán se equivocó. Y Dios lo llama a Natán y le dice: hijito, ¿quién te mandó a correr antes de enviarte? ¿Sabes? Debes volver donde David y decirle: me equivoqué, tú no vas a construir mi casa. Cuando Dios dice no a un sueño noble. ¿Por qué no? Señor, ¿por qué no? Si lo que me mueve es el progreso de la obra. Si lo que me mueve es hacer lo mejor para ti. Señor, si me siento mal viviendo en este palacio y tú en una posilga, ¿por qué no? Responder esa pregunta es entrar en la profundidad de los designios de Dios. Dios le dijo no a un sueño noble de David. Ahora, hermanos, cuando Dios te dice no a un sueño noble, lo primero que tú piensas es: soy pecador. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me está rechazando? Y si tú lees todo el pasaje, vas a ver que Dios le dice a David: te amo. Yo te saqué de la majada de las ovejas. Yo te puse como líder de mi pueblo. Yo te amo. No tiene que ver con eso. ¿Es que acaso el haber sentido eso en mi corazón estuvo mal? Tampoco, hijo, me enorgullece. Me siento feliz por tu sentir. Pero la respuesta sigue siendo no. Y ahora, aquí es donde mucha gente se revela. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no a un sueño noble? ¿Por qué no? Pastor, perdí mi trabajo por el sábado. Pastor, me he capacitado para obtener este nuevo trabajo. Pero pastor, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tiene que ver con dos cosas en esta historia. Mi aproximación de respuesta a la pregunta tiene que ver con dos cosas en esta historia. Primero, el no pertenece a la soberanía divina. Vamos a explicar esto. Tú eres la criatura, Él es el creador. Él sabe lo que es mejor para ti. Pero, pastor, casarme es la voluntad de Dios. Tener un hijo es herencia del cielo. Construir un templo es para la gloria de Dios. Si Dios es el soberano,
Él determina lo que es sí y lo que es no para tu vida. ¿Sabes que una de las dimensiones más profundas de la dependencia del hombre hacia Dios es aceptar un no de Dios a un sueño noble? Te voy a poner una ilustración. Conozco a una dama que tiene un hijo de 37 años, que está soltero. Y esa dama casi todos los días ora diciéndole a Dios: Señor, dale una buena esposa para mi hijo. ¿Un sueño noble? ¿Un sueño noble? Pero él sigue soltero. Un día, cuando esta dama me contó su historia, le dije: hermana, ¿tú no has pensado en la posibilidad de que Dios quiera que tu hijo quede solo? Es que no puede ser, pastor, no puede ser. Dios quiere que nos criemos dentro de un círculo de familia. Sí, esa es la regla, pero Dios tiene excepciones. Y si en la soberanía de Dios Él ve que lo mejor para tu hijo es quedar solo, ora que se haga su voluntad soberana sobre tu vida. No nos damos cuenta cómo a veces presionamos el accionar de Dios desde nuestra óptica y desde nuestra posición. Si tu sueño es noble, si tu sueño es hermoso, pero Dios te está diciendo no, respeta la soberanía divina sobre tu vida. En segundo lugar, en esta historia, el no de Dios a un sueño noble tiene que ver con el propósito de vida, con la misión. Dios le dice a David: hijo, yo te levanté para que fueras un guerrero de Dios, un príncipe guerrero. Tú reunificaste a Israel. Tú permitiste a través de mi obra, de mi gracia, que el pueblo se desarrollara, se tornara fuerte. Tú has vencido a los enemigos de mi pueblo. Esa era tu misión. Tu misión no es construir un templo. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de vida lo entrega Dios, no nosotros. Lo común es que nosotros hagamos nuestro propósito de vida. Yo nunca quise ser pastor, hermanos. Yo soy pastor porque un día Dios dobló mi cerviz y me llevó hasta el polvo. Yo estudiaba ingeniería. Era ayudante de cátedra en la universidad donde estudiaba. Era mi sueño ser ingeniero. Ese era mi propósito de vida. Pero Dios tenía su propósito para mí. Dios tiene un propósito de vida para cada uno de ustedes. Y le explica a David: hijo, mi propósito era que tú fueras un guerrero de Dios. Mucha sangre corrió por tus manos. Yo no quiero que el que me construya el templo sea un guerrero de Dios. Yo quiero que sea un rey sabio, un hombre de paz. Tengo un propósito de vida para otro hombre. Ese hombre me va a construir el templo. Me impacta esto, hermanos. Me impacta. Porque cuántas veces en mis 41 años de ministerio me he equivocado personalmente. Cuántas veces he buscado mis propósitos personales de vida y no el propósito que Dios tenía para mí. Pero Dios es bueno. Dios le dice a David: hijo, tengo una buena noticia para ti. Tengo una buena noticia. La noticia es que un hijo tuyo me va a construir el templo. Amén. Un hijo tuyo me va a construir el templo. ¿Y cuál es la actitud de David ahora? Ayudar al hijo. Busca arquitectos, desarrolla planos, les presenta a los proveedores. Esa debe ser nuestra actitud
cuando Dios dice no a un sueño noble. Termino la meditación de esta noche contándote una historia. Hace 8 años atrás, mi esposa estaba en Orlando dando un seminario de familia. Y un día, preparándose para ir al templo donde tenía que impartir el seminario, comenzó a darse un masaje a su cuello y de repente descubrió un pequeño nódulo en su cuello. Cuando retornó a Quito, la ciudad donde estábamos viviendo, me dijo: Roberto, mira lo que tengo aquí. Era algo muy pequeñito, minúsculo. Inmediatamente la llevamos a nuestra clínica. El endocrinólogo le dijo: doña Silvia, debe ir también donde un oncólogo. ¿Es posible que el nódulo sea negativo o es posible que el nódulo sea positivo? Así que ella fue donde el oncólogo y después de varias peripecias detectaron uno de los cánceres más terribles que puede existir en este planeta. Se llama cáncer medular. No es el cáncer a la médula, es un tipo de cáncer. No hay quimioterapia, no hay radioterapia, no hay tratamiento. La única forma de enfrentarlo es por cirugía, siempre y cuando las células cancerígenas no hayan hecho metástasis en alguna parte vital. La noticia fue devastadora para este par de esposos. Y comenzamos a orar de que Dios la cure, que Dios la cure. Y a veces yo decía personalmente: es una mujer que está dedicada a ti, Señor, cúrala. Señor, tú me la diste por esposa, cúrala. Un sueño noble, un sueño noble. Buscamos especialistas en México, en Estados Unidos. Mi hijo, que quería ser neurocirujano, cambió su especialidad y su subespecialidad en cirugía oncológica por su madre. Estudió el caso de su madre a fondo. Ella fue operada 3 veces. Su garganta es un laberinto. Perdió la voz, no podía hablar, lloraba. No había posibilidades de que su voz la recobrara. Y ella en su oración a Dios era: Señor, cúrame. Se enojó un día con Dios. Y después de enojarse con Dios, un día vio en un sueño, durmiendo, no es profetisa, no es sueño profético, en un sueño, vio a personas que oraban por ella. Y le dijo a Dios: Señor, si no me escuchas a mí, escucha a la gente que ora por mí. El cáncer permanecía. Los indicadores cancerígenos estaban presentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no a un sueño noble? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Un día, en el hospital de especialidades oncológicas, el oncólogo que la trataba, la primera vez que la recibió de manera displicente, seca. Él sabía que ella era esposa de pastor. Y mi esposa iba continuamente a las consultas con él. Hasta que cierto día, en su devoción personal matutina, ella sintió la impresión de una voz que le decía: llama a tu médico. No eran amigos, una relación bastante lejana de paciente con médico.
Y a las 6 de la mañana lo llamó. Yo no sabía, si a mí me hubiera dicho, le hubiera dicho, si a mí me hubiera preguntado, le hubiera dicho, no lo llames. Lo llamó. Le dijo, doctor, discúlpeme, pero he sentido la impresión divina de que él me pedía que lo llame por teléfono. Al comienzo un silencio y después un sollozo profundo que devino en un llanto. Le dijo, señora, desde las 2 de la mañana no puedo dormir y he estado hablando con Dios que me ayude, que me indique su voluntad, y usted me llama a esta hora diciéndome que Dios le ha dicho que me llame. El médico se tornó paciente. Mi esposa ahora fue terapeuta de él. Tenía una depresión clínica severa. Y durante el proceso de atención de su médico, él le comenta que de niño él había asistido a la iglesia adventista. Y mi esposa comenzó a hablarle de Dios, a abrir la Biblia, hasta que un día le dice, Edwin, tú debes volver a los caminos del Señor. Y él le dijo, sí. Tuve la alegría de bautizar al doctor de mi esposa. Él trajo a su novia. Tuve la alegría de casar al doctor de mi esposa. Y hoy él es el primer anciano de una iglesia y el especialista oncológico de nuestra clínica. ¿Por qué no? Porque Dios tenía un propósito de vida para ellos. Doloroso, terrible para mi familia y para mi esposa, pero redentor para Edwin y su familia. Cuando Dios dice no. Hermanos, si en esta noche hay alguna persona que no comprende por qué Dios le ha dicho no a algo noble de tu corazón, no lo comprendes. Y quizás tienes una actitud de omisión hacia Él, de inercia. Pero tú esta noche quieres reconocer su soberanía. Decirle, Señor, yo estoy en tus manos. Dirige mi vida. Cumple el propósito que has establecido para mí.